Bien, vamos a hacer un repaso acerca de los puntos claves de cuando los médicos y personal de enfermería se relacionan con los pacientes. La evolución histórica de esta relación del servicio médico con los pacientes es una piedra angular, pues es con lo que se está trabajando en el día a día, es parte del quehacer asistencial para hacer una práctica clínica. Y esto ha estado muy vinculado con una necesidad de comunicarse el médico y el enfermo, y donde el médico y el personal de enfermería tienen que desarrollar todas sus habilidades en las cuales emplean un método clínico para aproximarse a un diagnóstico y llevar a cabo un tratamiento. Ya desde el año 2100 a.C. en Mesopotamia se encuentran ya las evidencias históricas donde está documentado, donde hay una preocupación del hombre por los aspectos éticos en esta práctica clínica, esta práctica de los médicos, y tener un contacto humano con los enfermos. Este código de Hammurabi, bueno, pues ya pone incluso sanciones muy severas a los médicos cuando no lograban rendir un buen resultado de lo que era deseable o aceptado en sus pacientes. En Egipto también encontramos evidencias en los años 2500 a.C. en algunos papiros donde hay textos médicos y avalan este valor que se atribuyó mucho a escuchar a los pacientes, ¿sí? Y que la parte fundamental del quehacer médico era escuchar a los pacientes. La medicina hindú del siglo I, también antes de Cristo, hay la recomendación en los libros, ¿sí? En el Karaka Samhita, en la cual dice que hay que prestar mucha atención, que esa era la clave fundamental de entender a los pacientes, ponerles atención, estar con ellos, ¿sí? Ya en el nuevo siglo, de la nueva era después de Cristo, en los años 980 a 1037, Avicena, un médico árabe, nos dice que la palabra ayuda a curar a los pacientes, a curar las enfermedades, y que se trata como dialogar con un amigo, que esta entrevista con el paciente, ese trato que tenemos los clínicos con el paciente es como un trato de amigos. La filosofía clásica griega, hablamos desde los siglos 5 a.C., dice que el chiste de todo esto de curar es mantener un equilibrio en la vida de los enfermos, en lo cual hay un principio moral de beneficencia, donde el enfermo se somete y obedece al médico. Entonces crea una relación arcaica que ya no es válida para el tiempo moderno, pero pone en evidencia cómo se reconoce en un pedestal muy alto el reconocimiento social que se le da al médico, y el paciente es como un tutelado donde obedece, acata y pone atención a lo que dice esto. Y bueno, también esto se ve ya desde el Hipócrates en su corpus hipocrático acerca de todas las evidencias que existen sobre el manejo de los pacientes. También con médicos hebreos en esta antigüedad clásica, dice que aparte de escuchar como vimos a los pacientes y aparte de ponerles atención, de darles un trato amigable y a veces hasta muy paternalista como decían los griegos, esta forma de los hebreos antiguos dice que hay una relación médico y paciente donde además hay un acto de fe y de esperanza, donde el paciente tiene esos dos componentes, tiene fe en el médico y vive con la esperanza de que es la persona que lo va a curar. Y bueno, alguien como Maimónides, también un médico muy famoso de la antigüedad, y estamos hablando más o menos como en el año 1100, 1200 después de Cristo, dice que el paciente ante todo es un ser humano y no solamente es un caso.
Entonces aquí hay una cosa muy interesante. Entonces ya no se ven enfermedades, sino se ven pacientes, se ven enfermos. En la Edad Media, en las escuelas médicas de Salerno, de París, de Montpellier, se habla de que entonces el personal que está curando tiene que tener virtudes, ser una persona virtuosa, aparte de tener conocimientos y dominar las técnicas, tiene que ser probos, es decir, tener probidad, que estén probados, que sirven y que sean honestos y mantengan un respeto, ¿sí? Y esto es logrado a través de un proceso que se llama comunicación con el médico y el paciente. No solamente es verlos, no solamente es tocarlos, sino estar dialogando en forma continua con ellos. La época moderna enfrenta esta necesidad de mantener siempre una dignidad de lo que es la persona y que esta práctica médica se mantenga a base de un diálogo que permita comunicación entre el ente médico y el ente paciente, que es el que tiene la enfermedad. Y se habla ya de términos en esta modernidad sobre el que esta comunicación sea amable. Y para poder lograr curar, sanar, aliviar, consolar, es válido y que se procura no hacer daño, ni en lo material, ni en lo espiritual, ni en lo económico del paciente. Bueno, el método clínico, entonces ya la propedéutica nos enseña cómo abordar el paciente y la bioética nos enseña a que este proceso lo hagamos con la dignidad, el trato digno hacia un paciente. Y bueno, algo que afectó mucho desde la mitad del siglo XX, del siglo pasado, fue el hecho de esta modernización donde la tecnología se involucra más directamente con los pacientes, en su método diagnóstico y en su arsenal terapéutico. Entonces, esto nos ha hecho tener dos vertientes. Una que dice, profundizamos más en la enfermedad, pero a veces nos alejamos del paciente. Es decir, conocemos más de las enfermedades, pero nos olvidamos que esta enfermedad pues la tiene un ser humano, un ser que tiene respeto, que necesita comunicación, y esto es el enfermo, justamente. Entonces, que la tecnología no nos aleje del paciente por acercarnos más a entender la enfermedad. Bueno, esta comunicación eficiente y armónica pues es la relación médico-paciente, ¿sí? Donde el personal de salud, que incluye enfermería, pues sea a veces entendida como un arte donde lo aprendemos de los maestros que están desarrollando la actividad mientras somos estudiantes y vemos cómo las enfermeras, como enfermeros que están haciendo su vocación de su proceso enfermero, cómo los médicos aprendemos de médicos de formación. Es decir, el estudiante observa a sus maestros y esto se comunica a través del ejemplo. Entonces el maestro se convierte en un vivo ejemplo de lo que el alumno va a llegar a ser. Hay veces que si actuar con un paciente, tratar de curarlo, tratar de diagnosticarlo nos causa molestia o ansiedad y la necesidad de salir del paciente, pues hemos dejado de ser un personal de salud adecuado, hemos dejado de ser médicos o enfermeros o enfermeras, y lo cual nos puede llevar a sentir que estamos equivocados de profesión, porque esto va a mermar mucho nuestra labor. Pero si alcanzamos una eficiente y armónica relación médico-paciente y aplicamos los pasos del método clínico, estaremos ejecutando un verdadero arte médico, que es lo que nos califica como profesionistas clínicos. La confianza y la estimación de la persona enferma hace que entonces el paciente nos dé la aceptación y acepta de nosotros las indicaciones que le formulamos
de lo que debe comer, de lo que debe tomar, la actividad física que debe hacer o la que debe evitar. Y esto pues es a través de un buen diálogo y de un calor humano. Y a veces nos asusta el calor humano porque pensamos que ser efectivos con los pacientes es malo. Y esto, honestamente, a veces tenemos miedo de caer en que este enamoramiento, y no en el plano erótico o sexual, sino en el enamoramiento afectivo de los pacientes, pueda ser tomado como una codependencia. Entonces se marca así como un límite y a veces esa frialdad puede hacer que sea contraproducente para el paciente y para el médico. Este es el arte, justamente saber mediar dónde es el punto justo o medio, donde ni se crea dependencia del paciente hacia el médico y donde el médico no desarrolla un paternalismo excesivo en transgredir lo que el paciente es como su autonomía y donde el médico es la persona facilitadora para su proceso de salud. Eh, Hay que saber escuchar, hay que saber mirar, hay que saber hacer que el paciente se sienta que lo estamos tomando en cuenta, que le estamos poniendo atención, que lo estamos escuchando y que tenemos interés en saber qué es lo que él nos dice que tiene. Dijo Juan Pablo II, hablando de los médicos, que la relación médico-paciente es una relación muy especial entre la confianza y la conciencia. Entonces eso dice bastante. La práctica médica por su propia naturaleza ya es un ejercicio ético. Hay fuerzas morales que se tienen que conjuntar junto con los avances tecnológicos que se deben de saber interpretar adecuadamente y se deben emplear y evitar la deshumanización que a veces trata de. Y escuchamos a veces como dicen, pasa rayos X la cama 4. Y no es la cama 4, es el paciente de la cama 4. Y ese paciente de la cama 4 pues tiene un nombre y un apellido. O a veces ponemos etiquetas a los pacientes. Y eso es la despersonalización que hacemos en la práctica cotidiana. Pasa la diabética, sube a quirófano el del apéndice, dale este tratamiento al sidoso, el tuberculosis, básalo al aislado. Y empezamos entonces ya no decir el nombre del paciente, sino hablar por su enfermedad y le estamos poniendo ya una etiqueta. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso ya desennoblece la práctica médica. Y bueno, esto es posible siempre pensar que se puede humanizar la ciencia. Sí, claro, es posible. Se puede ser científico y se puede ser un trato humano. Se puede usar la tecnología, claro, sabiendo para qué es y cómo interpretarla de una forma racional y no olvidar que el paciente está ahí. Nada más, no nomás decir pasa rayos X, oye, pero te diste cuenta que hace frío y que el paciente está en una bata y que está casi semidesnudo y que va ahí solo y que la temperatura en el cuarto de rayos X es muy fría. Detalles así tan simples. Dices, bueno, yo soy el médico, ¿yo qué me voy a preocupar? Pues sí, sí, preocúpate, porque estás indicando que el paciente pase a un ambiente donde no va a estar confortable y a lo mejor este paciente tiene una neumonía, lo estás mandando a una sala muy fría y donde está puesto el aire acondicionado, un clima frío, para comodidad del médico, pero no para el beneficio del paciente. Entonces, detalles tan simples como esos pueden ser muy significativos. O a veces el tener asco o miedo de decir, ay, no, es el paciente del SIDA, entonces no lo toques o no entres o verlo así ya con cierto desprecio o con cierto asco. Entonces, es el lenguaje no verbal, pero que también dice mucho. Entonces, son casos en los cuales esa comunicación pues no es la adecuada y no es el trato humano que se desea. Bien, entonces el ejercicio de la práctica médica se logra haciendo como un verdadero arte, ¿sí? Implica asumir una actitud ética y no solamente ser técnicos médicos,
sino ser científicos médicos humanos, humanizados en nuestro trato, ¿sí? Y esto es un hilo conductor, este trato humano es un hilo conductor que si lo logramos alcanzar va a dar frutos en la relación médico-paciente. Pues claro que el paciente siente y escucharon frases muy trilladas que dice la gente, es que este doctor sí me escucha, este sí me pone atención, este sí me escucha, este sí sabe lo que tengo. Y a lo mejor lo que el paciente necesitaba era alguien que le dijera, dígame qué tiene, cómo se siente. Y esas palabras mágicas de acercamiento del médico hacia el enfermo hace que entonces él empiece a hablar y soltar todo lo que siente. Y eso es la comunicación, el arte de saber comunicarse con los pacientes. Y eso no se aprende en un libro, eso se aprende viendo maestros en enfermería, maestros en medicina, que están desarrollando esta habilidad de saber interrogar a sus pacientes y ponerles atención, mirarlos y hacer sentir que el paciente es importante, que no solamente voy por su enfermedad, voy por el paciente que está enfermo, ¿sí? Y esto es una condición humana. Eh, Otra cosa que es importante es tampoco caer en el exceso, porque luego caemos en el sentido muy maternalista o paternalista, donde a ver mi hijita, a ver mi reina, a ver abuelito, y entonces, pues no es tu hijita, no es tu mamita y no es tu abuelito. Y no son reinitas, entonces son pacientes que independientemente de su enfermedad, su condición, no hay que usar diminutivos que hacen entonces sentir como que el paciente es el chiquito y yo soy el médico o la enfermera grandote, sino que es un equilibrio entre paciente y médico en un plano de iguales, donde, ok, tú estás enfermo, ok, yo soy quien te va a curar y voy a escucharte, tú me vas a decir qué es lo que tienes y te voy a plantear un tratamiento y un diagnóstico y tú lo vas a aceptar. Entonces, cuando tú aceptas, entonces yo puedo hacer ya el planteamiento diagnóstico y terapéutico. Cuando tratamos de minimizar al paciente con lenguaje en diminutivos, entonces lo estamos haciendo sentir como el pequeño y yo soy el grandote que tiene el poder de curar. Y la cosa es ya muy desbalanceada. Ni verlos con desprecio o no verlos, ni tampoco verlos en una forma jocosamente chocante de minimizarlos con los diminutivos. Entonces tampoco somos dueños y ni los pacientes son nuestras mascotas. Son personas con la misma dignidad del médico y de la enfermera y que requieren la misma calidad de la atención que necesitamos cuando somos nosotros sanos, cuando somos profesionales de la salud, con el paciente que aunque esté enfermo no está por abajo de nosotros, estamos en un plano horizontal. Uh, Acuérdense que postulamos primero no hacer daño y que cuando hacemos una intervención, pues limitar la posibilidad de hacer daño. Entonces siempre pues, apostamos por un beneficio, no hacer daño a nuestros pacientes y respetar la autonomía en todo momento y ser justos y equitativos, ¿sí? Y una de las quejas que vemos en la mayor parte de las situaciones donde hay conflicto con los médicos y los pacientes y las enfermeras es que es el maltrato que reciben los pacientes. Ya cállese, no grite, ya le escuché, en fin, la cantidad de quejas que pueden tener los pacientes por parte del trato que a veces le estamos dando a nosotros los médicos y las enfermeras. Cuando a veces el paciente requiere esa atención y una vez que logra atención, se tranquiliza, coopera y está con nosotros, ¿sí? Bien, entonces en una siguiente charla hablaremos más de los aspectos más relacionados con la ética de la relación médico-paciente. Muchas gracias.